Hola Romy, hola a todos. Bueno, un placer sumarme. Gracias por invitarme a ser parte de esta conversación. Tengo para compartir algunas preguntas, algunas reflexiones sobre el COVID-19, hoy que es 27, sábado 27. Bueno, para empezar, hay una cosa que me preocupa ya actualizándonos en esta reflexión, y tiene que ver con algunos sesgos numéricos. Ustedes hablaban recién de algunas errores conceptuales, o no es que sea un científico de datos, pero hay algunos sesgos que parecen casi te diría amateurístico. Por ejemplo, hacer un recorte de lo que es el attack rate o el case fatality rate, que sería la tasa radioataque o la tasa de mortalidad, hacer ese recorte en los hospitales. Es como un error de primaria. Ahora la Universidad de Stanford, ayer leí un paper que publicó, que bueno, por cierto, Stanford ahora es uno de los que podemos confiar en sus análisis, no así en la OMS que tanto daño ha hecho a la estadística en el análisis del COVID. Bueno, Stanford contaba, por ejemplo, el caso de Holanda, que hicieron un recorte de 10.000 personas, que fueron donantes voluntarios, y ahí pudieron sacar un ratio mucho más acertado. El 3% de estas 10.000 personas, el 3% dio positivo, esto lo pueden buscar, y esto actualizó de alguna manera, con una muestra más real, como ese caso que charlamos la otra vez del Diamond Princess, en la tasa de mortalidad del 0,06, o sea, es menos de un medio por ciento la tasa de mortalidad. Entonces, es un error muy infantil en lo que es ingeniería de datos, postular los índices que venimos leyendo y viendo diariamente en las noticias y en distintos medios. Bueno, si me preguntan a mí, me inquieta saber por qué hemos incurrido en estos errores tan primarios. Otra cosa que me inquieta en estos sesgos, por ejemplo, es en Italia, ayer publicaron también en uno de los papers de Stanford, 15 certificados de defunción italianos, en donde dice causa de muerte COVID-19, pero cuando empezás a pinchar un poquito en el historial del paciente, cuando haces doble clic, ves que esa persona tenía cáncer muy avanzado, con 2 operaciones, y que murió con COVID, pero no murió de COVID. Entonces, es realmente inentendible para mí por cuál es la mano que hay detrás en esta necesidad de sobreanunciar, sobre dimensionar el COVID-19. ¿No? Realmente no lo puedo comprender, me encantaría si alguno puede iluminarme para poder conversarlo. Otro sesgo también muy importante que los invito a buscar a todos ustedes es la cantidad de personas que mueren en una temporada normal de gripe, ¿no? Si ustedes googlean ahí, los invito a hacerlo, ponen flu season, flu de gripe, y season, una temporada que se refiere a unos 6 meses de temporada. En Italia hubo temporadas de 30.000, de 32.000, en H1N1 hubo temporadas de 20.000, y que van oscilando en distintos números, y eso si lo dividen en una season, una flu season, te da una tasa, un número aproximadamente, no importa justo, pero de 150 muertos por día. Y nunca en la vida hemos tenido que enfrentarnos a estas medidas draconianas eh, por una situación similar. Es cierto que este virus es altamente contagioso. Esto quiere decir que se pega muy fácil, ¿no? Eso es cierto, pero en la gran mayoría pasa como un suspiro, pasa sin pena ni gloria. Eso ya lo podemos confirmar o sea, ya tenemos casi 6 meses, se conoce más el coronavirus que a tu suegro, a tu suegro, que a muchas personas. Entonces, los que definieron estas cifras a mí me inquieta particularmente. Otro punto que me inquieta en estos sesgos numéricos tiene que ver con que han atacado, es un virus que ataca fundamentalmente a los viejos, ¿no? Ataca a los viejos, y entonces son personas que tienen sistemas inmunes con esto que hablamos la otra vez, de inmunos en esencia debilitados, y la gran mayoría tienen comorbilidades, esto es otras enfermedades que las llevan encima. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿no? A fin de año, cuando hagamos la lista, ¿habrán muerto más o habrán muerto menos? La verdad que no se sabe. Ayer escuchaba un científico que hablaba del 2009, cuando fue esta gripe, que los viejitos se quedaron adentro, y a fin de año claramente vimos que
que se murieron menos. Pero bueno, es un dilema que los invito de mínima a hacernos la pregunta. Si yo voy caminando por una cornisa, viene un viento y me tira, ¿de quién es la culpa? ¿Del viento que me tiró o de yo que venía caminando por la cornisa? Si mi sistema está tan debilitado, entonces quizás estamos sobre responsabilizando al virus. Bueno, este es el primer punto en el que quería reflexionar y pararme a conversar con ustedes en estos sesgos amateurs con respecto a los datos. Hay un segundo punto también que quisiera charlar, Romy, me pediste que lo señale así en ítems y lo podamos dividir para después recortar o lo que quieras hacer. Tiene que ver con la asignación de recursos. Esto lo voy a hablar, por supuesto, como todo, desde la humildad de estar frente a una pandemia y no tener ni certezas, no tener de dónde hacer pie y estar mirando, pero sin detener el pensamiento crítico. Que el barbijo nos tape la boca, pero no nos calle nuestra posibilidad de pensar y reflexionar. Bueno, el segundo punto tiene que ver con la asignación de recursos. Cuando empezamos la cuarentena, el gobierno nos pidió a todos nosotros que nos quedáramos en casa porque tenía que preparar y acondicionar el sistema de salud. Pero desde el conocimiento de que la cuarentena no cura, sino lo que hace es mitigar el impacto, que no vayamos todos juntos al sistema de salud. Bueno, a mí me interesaría más en una conferencia, yo ayer busqué el dato, ahora no me lo acuerdo, no me lo anoté, de cuántos respiradores se compraron y cuántas personas, porque ayer compartían también que no solamente importa cuántos respiradores hay, sino que tiene que haber gente que sepa manejar esos respiradores. Entonces, bueno, la pregunta es, si el mes pasado se destinaron 14, y bueno, así todo, y estamos atravesando el pico que se esperaba para junio y julio, que no es tan alto si lo ves en números, más allá de que cada vida, por supuesto, es importante, pero en una perspectiva numérica no es tan alto. Bueno, y el semáforo está en amarillo, la pregunta es cómo se preparó el gobierno en estos 100 días que llevamos de cuarentena para afrontar este escenario que ya se veía venir y yo creo que procuraba no seguir manteniendo la cuarentena. Excepto que pase esto que vamos a hablar ahora, que es que el mes pasado se gastaron 14.000 millones de pesos en subsidios para empresas pymes y para personas, donde se presenta la situación de que el gobierno, el Estado, se proclama como el padre, como el que tiene la solución y que las personas no tienen nada que hacer más que quedarse en sus casas, incluso algunos que quieren salir a trabajar. Bueno, es una pregunta que dejo abierta. ¿Estuvieron bien asignados los recursos paternalistas o quizás hubiese sido más conveniente preparar mejor el sistema de salud para absorber mayor demanda y poder abrir y poder seguir motorizando la economía? Quizás se podrían haber guardado los viejos y eso hubiese dado un mejor resultado tanto económico como práctico. Bueno, son todas preguntas e interrogantes. Un tercer punto, Romy, que me anoté y los invito a todos a pensar una ley poco conocida, que es la ley de Rich. La ley de Rich dice lo siguiente, dice la cantidad de gérmenes por la infectabilidad de esos gérmenes dividido, no tengo una pizarrita, pero dividido la inmunidad, eso va a dar el resultante de la enfermedad. En otras palabras, imagínense que vienen muchos soldados con mucho armamento y yo tengo un cuchillito, probablemente la enfermedad a mí me mate y sea terminal y yo la pase muy mal ante ese escenario. Distinto es si vienen poquitos soldados, muy flaquitos, y yo, si lo traslado al medioevo, yo tengo un castillo, una fortaleza gigante, probablemente pase sin pena ni gloria. Pero hay dos variables que me interesa charlar de esta ley de Rich, poco conocida y para mí muy interesante para observar. El primer punto es la cantidad de gérmenes. ¿Dónde están la mayor cantidad de gérmenes? Bueno, claramente están en los hospitales. ¿Y qué hacemos nosotros? Acudimos, la atención primaria y secundaria, acudimos al hospital. En otros países ya se ha visto que es muy útil, por ejemplo, un programa se instaló en Cuba ya por la década del 80, que es la descentralización de la atención primaria, en donde la atención va al paciente en lugar del esquema centrífugo, que todo va al centro. Esto es centrípeto, la atención va a las personas y hasta se ha llegado a instalar camas de terapia intermedia en los
en las casas, o sea, no pueden faltar camas si todos nosotros tenemos una cama. O el 99%, o sea, sacando bueno, los homeless que no tienen cama, pero casi todos tenemos una cama. Entonces, en este esquema centrífugo hay un problema también, porque estamos yendo a donde esté el ejército muy armado. Bueno, y la infectabilidad ya vimos en el ratio del attack rate, y nos falta el tercer punto, que es mi concern, que es lo que a mí más, mi inquietud de fondo, que es la tasa de infectabilidad. Ayer este profesor Lucio que escuchaba, él lo llamaba, que me gustó mucho el nombre que le puso, que es el preacondicionamiento metabólico inmune. En otras palabras, si me agarra el virus, que ya sabemos que es muy bajo en su ratio de mortalidad, pero muy contagioso. O sea, es altamente probable que me agarre, muy bajamente probable que me mate. Sabemos esas dos premisas en términos de probabilidad. Bueno, ¿cómo agarra mi sistema inmune? Yo les voy a hacer esta pregunta más bien didáctica. Si el cuento de los chanchitos y el lobo, la casa de papel, de paja, creo que era de madera y de ladrillo, si el coronavirus te agarra, y el coronavirus fuera el lobo, ¿no? ¿Cuál de las tres casas sería la tuya? Tu sistema inmune, ¿en qué estado está? Y acá, si me permiten, voy a hacer un paréntesis filosófico del mundo que Romy me lo ha pedido también, y tiene que ver con que en algún momento el mundo, allá quizás después de la Segunda Guerra Mundial, que está muy bien porque veníamos de un mundo en donde las personas teníamos quizás pocos derechos. Bueno, con la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras, y puntualmente el caso de Argentina en muchos casos, nos creímos, las personas, que tenemos muchos derechos y así pocas obligaciones. Se los pongo en un ejemplo así. Yo tengo el derecho, por la Declaración de Derechos Humanos, a no ser discriminado, pero no tengo la obligación de no discriminar. Y eso supone un desequilibrio natural entre derechos y obligaciones. Pero pues llevémoslo a la salud, pues estamos hablando del COVID-19. Yo tengo el derecho a recibir una salud pública, que de hecho el concepto de público es más bien, más que público, sería más acertado llamarlo solidario. Esto es, todos aportamos, no es gratuito, sino que es como la educación, es una educación solidaria. Todos aportamos a un fondo que después se hace cargo de que personas puedan disfrutar y gozar de esa educación, yo entre ellos. Bueno, y entonces, vamos al punto de la salud. Yo tengo el derecho a gozar de una salud pública, pero no tengo la obligación de cuidar y fortalecer mi sistema inmune. En otras palabras, puedo comer lo que quiero, puedo no hacer actividad física, puedo no ocuparme de gestionar mi emocionalidad, lo que fuere, que igual yo tengo derecho a ser atendido y a tener acceso a la salud. Bueno, ahí empieza a haber también un desfasaje, ¿no? Cierro paréntesis. Y el punto número 4 tiene que ver con el rol de los medios y esta cultura, si se quiere, del miedo que vengo hablando con mi hermana, con distintas personas en el plano laboral y que compartimos, que no sabemos bien cuál es la intención de fondo, no lo sabemos, eh, pero sí hay una conversación de miedo social, donde el otro se presenta como una amenaza, de powerless, donde las personas tenemos muy poca capacidad de acción y el Estado es el superpoderoso. Hay un cuento que para mí es muy pragmático para representar por lo menos mi idea y mi lectura, ¿no? La peste se dirige al pueblo y en eso se encuentra con un labrador y el labrador le dice: peste, ¿a cuántas personas tienes pensado matar? Y la peste le dice: a 500 personas. Bueno, se va a la peste, llega al pueblo y a las 2 semanas la peste se va del pueblo y se vuelve a encontrar con el labrador y el labrador le dice: peste, me has mentido, mataste a 5.000 personas. Y la peste le dice: no, 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 labrador, estás equivocado. Yo maté a 500, las otras 4.500 murieron de miedo. Y ahí termina el cuento, pero es simplemente para significar el rol de los medios y el rol de la información que nos ha bajado el presidente. Ayer, bueno, y la red de Kicillof en la conferencia de prensa, pero es una conversación de miedo, es una conversación de un noticiero, por ejemplo, que quiere tocar esa fibra de la persona y te dice la muerte del enfermero. Bueno, si vamos a ese ejemplo que pretende sensibilizar y generar miedo a partir de esa sensibilidad, el año pasado murieron en Argentina 5.000 personas por accidente de tránsito. Y
imagínense si por eso todos los noticieros estuvieran todos los días dando el parte de muertos, mostrando imágenes de los muertos, mostrando el estado de las rutas, y entonces nos pidieran a todos que nos quedemos todos en nuestras casas o nadie use más el auto para evitar así las muertes de tránsito. Son recursos amarillistas de la prensa que señalar algunas, tocarte alguna fibra donde vos decís, no, pero una vida, sí, claro, una vida es una vida, pero desde una perspectiva más amplia, numérica y científica, los dejo en manos del grupo de científicos que tienen que conversar esto, ¿no? La verdad, y esto para ir cerrando, no sé cuál será esta mano negra, esta cosa que esté pasando de fondo, la verdad que no lo sé. Habrá negocios, querrán vender vacunas. Lo que sé es que el virus no discrimina, no ataca a embarazadas y niños, esta ley del naufragio de embarazadas y niños. No, vino por los viejos, hay un mercado que no es, el formal está sufriendo claramente, pero el que más está sufriendo es el mercado informal. Así que no sé bien cuál será esta teoría conspirativa o esto que está pasando, la verdad que no lo sé. Sí quisiera desmitificar una que está dando vueltas, que es, no, porque quieren controlarnos y saber nuestros movimientos. Bueno, les tengo la noticia, Google hace muchos años que graba todas nuestras conversaciones, sabe desde que tenés celular, las empresas que vos le habilitaste permitir usar la ubicación, saben dónde estás, así que eso no es nuevo, no es esa la intención de querer controlar, porque eso ya lo hacen, no es que no esté pasando, lo que pasa es que eso no es nuevo. Así que bueno, dejo abierta la inquietud, dejo abierta la conversación. Tengo, como se habrán dado cuenta, más preguntas que respuestas. Tengo la humildad de no saber casi nada de todo esto, pero sí de estar informándome, estoy hablando con un equipo de investigación también bastante seguido. Me estoy ocupando de leer papers y no ver noticieros, porque el noticiero te hace el recorte que quiere. Esto me parece terrible. Perdón que me vaya con esto último, con esto cierro, si hay 100 personas de los más de 75 que se comprobó que la tasa de mortalidad es del 14%, bueno, entonces quiere decir que hay un 86% que sobrevive. Si hay un 14% de mortalidad, hay un 86% de vitalidad. Y hay más casos, hay 86 casos en ese recorte para ir a mirar. Hay información mucho más rica en eso. Es como la Universidad de Harvard que publicaba, tenemos 2 premios Nobel que ganaron en el 2019. Sí, pero no publica que hay 120.000 alumnos que no ganaron el premio Nobel. Entonces, mi consejo es que les recomiendo leer papers con información científica y no los recortes que nos ofrecen los noticieros, que no hacen más que pobres, sacarnos poder personal, y no vuelvan a ver si quieren mi videito de Power to the People, a ver qué podemos hacer nosotros como seres humanos para recuperar y sacar al patógeno del centro y ponernos a nosotros en el centro, en este precondicionamiento del sistema inmune y hacer que nuestros castillitos, cual chanchitos, sean de ladrillo y el coronavirus que nos va a agarrar, si no es este va a ser otro coronavirus, otro virus no coronado, otro novel coronavirus, y que nos agarre y que nos pase eh, con los menores costos posibles. Y si ya tenés tu sistema inmune afectado, porque hay mucha gente que así lo tiene, tenés igualmente la responsabilidad de con lo que tenés fortalecerlo lo más posible. Y si estás en un caso de riesgo y que no podés, ahí sí te recomiendo que te recluyas y te quedes guardadito. eh, y después que te cuides, naturalmente, de este virus como de todos los virus. Y por último, es cierto que para cuidar el sistema inmune, que tiene que ver con una alimentación de calidad, con la vitamina C, la vitamina D eh, y algunos otros elementos, quizás no todas las personas tienen acceso y disponibilidad para alimentarse y tener todos los omega necesarios o todas las vitaminas del grupo B, como decía, o la cantidad del grupo C o D en nanogramos por mililitro sería. Eh, más de 30, digamos, en dosis un poco más elevadas. Bueno, no todos tienen acceso, para empezar, a la información y segundo, a la posibilidad de acceder. Así que quiero dejar este mensaje de cierre, si se quiere, un compromiso por el cual estamos, yo con algunas personas que me rodean, estamos velando, que es la soberanía
y el acceso a la información y a la posibilidad de acondicionar el sistema inmune y hacerlo más fuerte. Así que, Romy y equipo, les mando un abrazo, gracias por haberme invitado, espero haber despertado alguna inquietud, alguna pregunta. Les mando un abrazo a todos y garra y a cuidarse, que de esta vamos a salir todos juntos.